Saludos a todos. En esta, la última actividad orientadora de la asignatura Clínica 1, estudiaremos los síndromes valvulares y pericárdicos. Al concluir la actividad orientadora de hoy, ustedes serán capaces de relacionar los síntomas y signos del sistema cardiovascular y otros sistemas con los síndromes valvulares y pericárdicos, teniendo en cuenta la sindromología y la sindromogénesis. Exponer las principales evidencias electrocardiográficas e imagenológicas que caracterizan estos síndromes. Los síndromes valvulares ocupan el estudio de las estenosis e insuficiencias de las válvulas mitral, tricuspidia, aórtica y pulmonar. Sus expresiones clínicas son variadas en dependencia del grado de la lesión valvular, la edad, otras entidades concomitantes y el tiempo de evolución. Observa el cuadro resumen de las principales alteraciones y sus etiologías más frecuentes. Las insuficiencias se presentan en todas las válvulas y su posible etiología se muestra en el cuadro que aparece en la diapositiva. Este esquema de clasificación le podrá ser de utilidad para el estudio de todas ellas en su libro de texto. Conociendo la sindromogénesis, podrás comprender la sintomatología característica del mismo. En primer lugar, aparece la disnea, que depende del grado de estenosis, las hemoptisis, que son frecuentes, y las palpitaciones, que dependen de la hipertensión en el lecho pulmonar y en la arteria. Al examen físico general, podrás corroborar la disnea y hallarás cianosis de manos y facies, la cual se explica por la repercusión pulmonar, donde el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono no es la adecuada. Las características al examen físico más distintivas son las auscultatorias, encontrándose un soplo de tono grave y timbre rudo, el ritmo de Drusiez, que comprende el arrastre o retumbo, el soplo presistólico, la brillantez del primer ruido y después de un pequeño, la duplicación del segundo ruido. Escucha atentamente. Entre los estudios diagnósticos se encuentran el electrocardiograma, el rayos X de tórax y el cateterismo cardíaco. En el electrocardiograma aparece una onda P llamada P mitral bimodal, signos de hipertrofia ventricular derecha y fibrilación auricular frecuente. Observa la imagen del trazado que te mostramos a continuación. En el telecardiograma, en la vista frontal, la estenosis mitral se caracteriza por abombamiento del arco medio izquierdo cardíaco, por aumento de tamaño de la orejuela izquierda, aumento de densidad central y superior del área cardíaca debido a la dilatación y al acúmulo de sangre excesiva en la aurícula izquierda. En la vista oblicuo anterior derecha, se observa el rechazo del esófago hacia atrás por el aumento de tamaño de la aurícula izquierda. En la vista oblicuo anterior izquierda, el aumento de tamaño de la aurícula izquierda levanta el bronquio izquierdo hacia arriba, dando el signo de la bailarina. En el cateterismo cardíaco se encontrará un volumen minuto bajo. En la aurícula izquierda hay aumento de la presión media. Hay hipertensión en el capilar pulmonar, al igual que en la arteria pulmonar y en el ventrículo derecho. Pasaremos a estudiar el síndrome de insuficiencia mitral, que consiste en la incapacidad de la válvula para mantener cerrado el orificio auriculoventricular izquierdo durante la sístole, lo que determina reflujo sanguíneo hacia la aurícula con la consiguiente hipertrofia y dilatación de dicha cavidad. La causa más frecuente de este síndrome es el reumatismo articular agudo.
Sus principales manifestaciones clínicas son la disnea de esfuerzo como síntoma precoz, las palpitaciones y la denominada facies mitral con cianosis distal. Al examen físico se ausculta un soplo holosistólico intenso como chorro de vapor en la punta que se irradia la axila y la base del pulmón izquierdo. El choque de la punta se encuentra desplazado hacia afuera y es muy intenso. El pulso es pequeño y de ascenso rápido. Las evidencias imagenológicas de este síndrome muestran en la angiocardiografía un crecimiento de la aurícula y ventrículo izquierdo. En el electrocardiograma se muestran signos de hipertrofia ventricular izquierda y ondas P mitrales, eje eléctrico a la izquierda y sobrecarga diastólica del ventrículo izquierdo con crecimiento de la aurícula izquierda. En la actualidad se reporta cada vez con mayor frecuencia el prolapso de la válvula mitral, que suele confundirse con los síndromes mitrales estudiados. Es la causa principal de insuficiencia o regurgitación mitral y está dado por el ondeo, hernia o prolapso de una o ambas valvas u hojuelas, por lo general la posterior, hacia la aurícula izquierda durante la sístole. La sindromografía se caracteriza por ser más frecuente en mujeres y una alta proporción de asintomáticos. Los síntomas más importantes son disnea, palpitaciones, fatiga, ansiedad, dolor precordial atípico, vértigos y hasta síncopes. Los principales signos son hábito asténico, diámetros anteroposteriores estrechos, tórax excavado, extremidades largas y articulaciones hiperreplégicas. A la auscultación es típico el chasquido mesosistólico y el soplo telesistólico o ambos. Las características de estos ruidos deben revisarlos en su libro de texto. Dentro de los exámenes complementarios para su diagnóstico se utilizan el electrocardiograma, el ecocardiograma, el ultrasonido Doppler, la centellografía con radionúclidos y el cateterismo cardíaco, cuyos resultados debes revisar en tu libro de texto. El síndrome de insuficiencia aórtica es otro de los síndromes que abordaremos en la actividad de hoy. Se traduce como la incapacidad de las válvulas sigmoideas para mantener cerrado el orificio aórtico durante la sístole. La sindromogénesis está determinada porque durante la diástole la sangre que refluye al ventrículo izquierdo procedente de la aorta se suma a la que procede normalmente de la aurícula izquierda, lo que provoca que el ventrículo izquierdo se llene en exceso, lo que motiva que éste tenga que realizar un mayor esfuerzo y se dilate e hipertrofie, provocando un aumento de la tensión arterial sistólica y con caída de la diastólica. Atendiendo a lo expresado anteriormente, puedes encontrar al interrogatorio disnea de esfuerzo, la que puede aparecer de forma paroxística, y la ortopnea, que mejora cuando aparece la insuficiencia cardíaca derecha. Otros datos obtenidos al examen físico serán: la facies pálida, son los llamados cardíacos blancos, y las manifestaciones cardiovasculares como tensión arterial máxima elevada con diastólica baja y gran diferencial, pulso duro y saltón, conocido como pulso de Corrigan, y a nivel de la femoral el doble soplo plural de Durosies. Auscultación con las siguientes características: un soplo diastólico suave,
de tono alto, aspirativo, como R susurrada, a la izquierda a lo largo del esternón. Un soplo sistólico fuerte que acompaña al diastólico, provocado por una estenosis relativa de la válvula en el momento de la sístole, y arrastre o retumbo diastólico conocido como soplo de Austin-Flynn. Los antecedentes, los síntomas, los datos obtenidos al examen físico y los exámenes diagnósticos contribuyen a la confirmación de este síndrome. Entre estos, la radiografía de tórax simple nos mostrará aumento de volumen del ventrículo izquierdo, dilatación de la aorta ascendente, botón aórtico y aorta descendente bien marcados. En el fonocardiograma, soplo holodiastólico intenso. El cateterismo mostrará elevación de la presión sistólica en el ventrículo izquierdo y la aorta. El electrocardiograma, el eje eléctrico a la izquierda y signos de hipertrofia del ventrículo izquierdo. El telecardiograma frontal de la insuficiencia aórtica muestra cardiomegalia a predominio ventricular izquierdo por dilatación de este, como se muestra en la imagen. Los síndromes de estenosis aórtica, estenosis e insuficiencia pulmonar y las valvulopatías tricuspídeas debes estudiarlos teniendo en cuenta los aspectos tratados durante esta actividad. Te sugerimos elaborar un cuadro en el que profundices a partir de tus conocimientos anátomo-funcionales de la circulación cardíaca y pulmonar, los síntomas, los signos y las características auscultatorias de cada una de estas valvulopatías. Revisa tu libro de texto y los materiales que aparecen en tu CD. En estos momentos estudiaremos otro de los síndromes del sistema cardiovascular. Nos referimos al síndrome pericárdico. Ya conoces de las asignaturas precedentes que el pericardio posee dos hojas, el pericardio visceral y el parietal, bañadas por pequeña cantidad de líquido que las protege del roce entre ellas. Cuando estas envolturas se irritan por causa local o sistémica, se produce un engrosamiento de las mismas, que originan los síndromes pericárdicos, donde se distinguen dos tipos esenciales: las pericarditis agudas y las pericarditis constrictivas. Las pericarditis agudas casi siempre son producidas por infección bacteriana o por la fiebre reumática. Puede ser una lesión única o estar acompañada de miocarditis, endocarditis o ambas. Esta inflamación da lugar a un derrame, el que puede tener diferentes aspectos atendiendo a la etiología de la infección. Puede ser fibrinoso, serofibrinoso, purulento o hemático, y en otras oportunidades produce una pericarditis adhesiva. La sindromografía de la pericarditis aguda se caracteriza por la presencia de dolor o molestia precordial y disnea, provocada por la compresión del corazón por su propia estructura. Y síntomas generales. La disnea es el primer síntoma que aparece, y esta es prominente, por lo que el paciente adopta la posición de plegaria mahometana. Esta disnea obedece a dos mecanismos: a la compresión mecánica de bronquios y pulmones y a la disminución de la capacidad vital por reducción del espacio torácico disponible. El dolor puede o no estar presente. Si es así, finalmente es agudo, localizado en el precordio, de carácter vago o sordo, con irradiación al hombro izquierdo, al cuello, al brazo, al epigastrio y a la región escapular izquierda, simulando un síndrome de insuficiencia coronaria. Otros síntomas son tos seca persistente, disfonía o disfagia
y síntomas generales como fiebre, sudoración, escalofríos, fatigabilidad y otros que debes revisar en tu libro de texto. Al examen físico encontrarás a nivel del tórax, a la inspección, pocos datos. A la palpación existe frote pericárdico a la izquierda del esternón, el que varía con los cambios de posición del paciente y se aprecia mejor con el paciente inclinado hacia adelante y si se ejerce presión moderada con la campana del estetoscopio sobre la pared torácica. Hay aumento de la submatidez cardíaca a la percusión, lo que estará en relación con la cantidad de líquido presente en el derrame, y existe disminución de la intensidad de los latidos cardíacos. Disponemos de exámenes diagnósticos que después de la clínica descrita podrían confirmar este síndrome. Así tenemos al electrocardiograma, que continúa demostrando su valor diagnóstico en los síndromes cardiovasculares. En este caso encontrarás desplazamiento positivo del ST en forma de bandera en las derivaciones de 1 y de 2, aplanamiento de la onda T, la cual puede hacerse invertida con la evolución del proceso, y existe disminución del voltaje del QRS. Los estudios imagenológicos revelan lo siguiente. En la pericarditis aguda, en el telecardiograma frontal, se aprecia una gran cardiomegalia que deforma los ángulos cardiofrénicos, adoptando la forma de copa invertida. En los estudios fluoroscópicos está disminuido el movimiento cardíaco. En el ecocardiograma modo M bidimensional se revela la presencia de líquido libre en el pericardio, de gran valor para el diagnóstico y constituye un medio que permite guiarnos para realizar la punción pericárdica. Las evidencias que ofrece el laboratorio clínico orientan al médico acerca de la causa que genera el síndrome. Así tendremos que en la pericarditis de origen viral la velocidad de sedimentación globular se acelera. En el hemograma aparecerá leucocitosis moderada con predominio de linfocitos. El estudio del líquido pericárdico se realiza por obtención del mismo a través de la pericardiocentesis. Esta se lleva a cabo cuando existe compromiso hemodinámico o cuando la cantidad de líquido es igual o mayor a 500 mililitros. El líquido pericárdico analizado entonces será un exudado o un trasudado. Profundiza estos contenidos en el software Clínica 1. Otro de los síndromes pericárdicos es la pericarditis constrictiva, que consiste en el engrosamiento denso, fibroso e inextensible del pericardio. Es de etiología incierta, aunque puede tener un origen tuberculoso o bacteriano. Sus manifestaciones clínicas son motivadas por los trastornos de la hemodinamia como consecuencia de la compresión crónica del corazón, que interfieren su relajación diastólica y lleno, y como resultado la hipertensión venosa sistémica y la disminución del volumen sistólico. El cuadro clínico recuerda a una insuficiencia cardíaca derecha con ascitis temprana. El primer síntoma por el que acude el paciente es debido a un aumento de volumen del abdomen y por disnea de esfuerzo. Lo primero, debido a la ascitis y asociada a síntomas digestivos como la anorexia, sensación de repletez y dolor. En el examen físico encontraremos cianosis ligera a moderada, pulso paradójico, tensión arterial usualmente baja, manifestaciones hepatoascíticas conocidas como síndrome de Pick, que se caracteriza por hepatomegalia de éstasis, ascitis frecuente y edemas de miembros inferiores. En el tórax se encuentran las siguientes alteraciones: pulsaciones de la región precordial mínimas
lo que conlleva decir que el corazón es tranquilo. A la percusión, corazón pequeño. A la auscultación, no hay evidencia de lesión valvular. Los ruidos son apagados y distantes. Ritmo sinusal y puede haber taquicardia. Al examen de los pulmones encontraremos habitualmente signos de derrame pleural. Los exámenes complementarios revelan las siguientes alteraciones. Medición de la presión venosa, encontraremos marcada y persistentemente elevada, con cifras entre 25 y 35 centímetros de agua. La velocidad circulatoria puede ser normal o el tiempo prolongado por éxtasis venoso. La capacidad vital se encuentra disminuida, entre 36 y 68% de lo normal. Los estudios radiológicos revelan calcificaciones del pericardio, silueta cardíaca pequeña, sombra vascular a la derecha y frecuentes derrames y engrosamientos pleurales. En la fluoroscopía, disminución o ausencia de latidos cardíacos. En el electrocardiograma, bajo voltaje de complejo QRS y aplaneamiento de ondas T en derivaciones de 1 y de 2 o en ambas. Y en el cateterismo cardíaco, todas las presiones de la pequeña circulación se encuentran aumentadas. Además, se pueden indicar ecocardiografía, tomografía axial computarizada y resonancia magnética. Al terminar la actividad orientadora de hoy, podemos concluir que la descripción semiológica de los síntomas y signos correspondientes al sistema cardiovascular permiten llegar al planteamiento clínico de los síndromes pericárdicos y valvulares. Algunos síndromes valvulares se manifiestan desde edades tempranas y otros en edades adultas, teniendo en cuenta la etiología de los mismos. En las manifestaciones clínicas de los síndromes valvulares tienen valor tanto el interrogatorio como la auscultación. Los exámenes complementarios, principalmente los imagenológicos, ayudan a realizar el diagnóstico certero de estos síndromes. Esta ha sido la última actividad orientadora de la asignatura Clínica 1. Debes profundizar en los contenidos orientados y consolidados en todas las actividades desarrolladas en el aula multipropósito y en la práctica docente, y prepararte para la actividad de evaluación final.